Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yesenia Rubí Sánchez Miranda, soy la titular del Instituto Municipal de la Mujer y este video tiene como objetivo poder brindarles una orientación previa a los trabajos que iniciaremos en las próximas, esta y la próxima semana para trabajar acerca del presupuesto de egresos 2023. Como ustedes saben, actualmente más allá de los marcos normativos jurídicos que nos establecen que debemos de realizar presupuestos con perspectiva de género, es parte de una política municipal. Entonces, esta plática busca poder sensibilizarles, brindarles información básica que les permita visualizar y trabajar con su matriz de indicadores bajo esta perspectiva. Es importante mencionarles que no solo estaremos trabajando la perspectiva de género, sino además estaremos trabajando desde una perspectiva de infancia, desde una perspectiva de derechos de las juventudes, de los ODS, de las personas con discapacidad y por supuesto desde la perspectiva de género, que es algo que su servidora y en esta instancia es la encargada de guiar esta política y de asesorar en estas acciones. Así que esta plática trataré de hacerla muy breve, muy específica y con ejemplos que a ustedes les sirvan, que nos permita ir trabajando el camino. ¿Bien? Así que bueno, vamos a empezar. Y hablando de la perspectiva de género, aquí podemos ver que nos sirve como una herramienta de análisis para observar las desigualdades que se viven. Si bien la instancia de las mujeres atiende temas específicos no es la única instancia responsable de tratar temas de mujeres y de hombres o en el tema de las desigualdades. Cuando hablamos de transversalizar la perspectiva de género, quiere decir que todas las áreas del gobierno municipal e incluso el sector público, privado, perdón, también debe de verlo. La parte de la educación, las empresas, donde converjamos mujeres y hombres, tenemos que trabajar en pro de. Y esta perspectiva nos permite situarnos en ese lugar y poder analizarlo desde este enfoque. Ahora bien, a manera de introducción, muy rápidamente, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas son la cultura tradicional, es decir, todos los estereotipos, la cultura que nos ha marcado y que de cierta manera, ¿no? Y es un hecho, no hemos sido reconocidas como personas poseedoras de derechos. Sabemos que la lucha del reconocimiento de nuestros derechos como mujeres, como humanas, ha sido de un tema reciente. Son pocos años los que llevamos creando todo el contexto social, histórico, jurídico para poder alcanzar. Entonces no somos o tradicionalmente no éramos personas consideradas como poseedoras de derechos. Éramos personas que teníamos un rol, una función y que estábamos segregadas principalmente al entorno privado. Las brechas de desigualdad son esa falta de oportunidades y desarrollo de las mujeres en cualquier espacio. Esa diferencia tan grande marcada que, bueno, ahorita lo vamos a entrar más a detalle. La prevalencia de la división sexual del trabajo, y lo sabemos, el trabajo doméstico no era reconocido como un trabajo, era una actividad inherente que además eh, no genera un ingreso económico y que además relega a las mujeres a continuar en este esquema de cuidados que van alentizando o incluso obstaculizando el que podamos acceder a otras actividades, el que no, podamos tener un trabajo remunerado, el que podamos seguir estudiando, profesionalizarnos en nuestros temas, pues no es posible debido al exceso de los cuidados y del trabajo doméstico. Además, imagínense, 15 de cada 100 mujeres todavía en el país piden permiso para trabajar, ¿no? O si hay alguna situación de violencia en el trabajo, es para por qué trabajas, ¿no? Por eso te digo que no trabajes para evitar que te falten el respeto. Entonces no hay una toma de decisiones desde la autonomía para decidir y ejercer una actividad productiva. De la mano vienen las brechas salariales, donde no existe por las mismas funciones o actividades un pago igualitario. Dicen, las mujeres ocupamos al menos o apenas el 30% de las plazas mejores pagadas. Y
bueno, un factor sin duda importante en este tema de la desigualdad es la violencia contra las mujeres. Aquí tenemos un reporte del 911 de cuántas llamadas hubo por emergencias de violencia familiar. Y eso no nos dejará mentir, lo sabemos que el delito principal en nuestro municipio, la incidencia delictiva, se da justo en este delito de la violencia familiar. Entonces impide, por supuesto, también el desarrollo pleno de una persona. Y aquí tenemos una estadística que nos habla de que los primeros 3 meses del 2021, más de 26,300 personas renunciaron a su trabajo. 2 de cada 3 casos son mujeres. Y aquí nos hace una pregunta: ¿cuáles creen que sean los motivos de esta estadística que les acabo de leer? Cuando nos ponemos a analizar desde ese enfoque, ¿por qué de personas que renunciaron, vemos que 1 de cada 3 son hombres y 2 de cada 3 son mujeres? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué lleva a o qué nos llevó a renunciar? Entonces, ahí es la introducción hacia ese análisis de las brechas. ¿Por qué? Porque hay una asignación exclusiva de la responsabilidad de la crianza de las hijas y los hijos y el trabajo doméstico a las mujeres. El acceso desigual de hombres y mujeres a los recursos productivos y, por supuesto, la exclusión de las mujeres en las instancias de la toma de decisiones y la distribución del poder. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando analizamos un factor o una estadística como la que estábamos viendo, podemos ver el análisis completo de por qué pueden estarse dando estas situaciones. Y este escenario que ustedes ven se ve desde lo macro a lo micro, en cualquiera de los niveles de análisis que hagamos. Si bien los factores cambian o tienen particularidades, pero al final del día, de esta segregación que se dio de manera histórica, nos alcanza en cualquiera de los escenarios que vemos. La parte cultural es muy importante a la hora de que analizamos el tema de las brechas. Es una medida, dice estadística, que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto del mismo indicador, mide las oportunidades de acceso y controla los recursos económicos, sociales, culturales y políticos según datos del mujeres. Entonces, en materia de educación, por ejemplo, esa brecha es acabar una preparación, una carrera universitaria. ¿Cuál es la brecha de género cuando vemos que hay más hombres que la terminan que mujeres? Y entonces cuando decimos vamos a analizar el por qué con perspectiva de género, ¿por qué existe esa situación? Una, y algo muy importante, es, por ejemplo, el embarazo adolescente, que es responsabilidad generalmente de las mujeres, son quienes en una primera instancia por la parte física, la mayoría se ve obligada a abandonar sus estudios o a suspenderlos para darle paso a la crianza y después quizá pensar en concluir los estudios, que a veces por diversos factores ya no se realizan. Entonces, de ese mismo indicador vemos la distancia que existe entre unas y otras. Y bueno, es importante mencionarles que cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando única y exclusivamente de las mujeres. Esta parte nos afecta a hombres y mujeres, no en la misma medida. A eso vamos con esa mirada de género, ¿no? Que es justo el punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto. Es decir, si vamos a hablar de la maternidad, bueno, entonces tendremos que ampliarlo con una perspectiva de género, desde donde cada quien, cada género, cada rol influye en el tema de la maternidad. No todo es 100% a maternidad mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son quienes procrean, bueno, más bien quien gesta y quien da luz, pero un hombre tiene una injerencia, por supuesto, en la concepción, ¿no? Es decir, desde la parte sexual, cómo es que se genera el embarazo. Entonces, la maternidad, cómo afecta o incide en las mujeres, en lo que sigue ahora en adelante, y también la paternidad asociada a cómo la viven o la ven nosotros. Y es importante separar la parte del género, que es cómo la sociedad dice que deben de comportarse los sexos. Y esta mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades construyen sus reglas, los valores, las prácticas, los procesos, las subjetividades, cómo las mujeres y los hombres
así como las relaciones que se producen entre ambos géneros. Entonces, ¿qué persigue la perspectiva? Es analizar, es verla, es abrirnos, es tener ese compromiso ético y social de cómo están afectando las problemáticas en general a cada género. Y nos vamos a algo básico, que es el sexo, es la parte biológica, XY o XX, hombre o mujer, términos basados en sexo. Y la parte del género es toda esa construcción social de los roles, de lo que es femenino y de lo que debe de ser masculino. Cómo se debe de comportar alguien que es mujer y cómo se debe de comportar alguien que es hombre. Y bueno, aquí entran ya términos como de identidad sexual y demás, que tiene que ver con esta parte del género, no con una parte biológica, ¿no? Vemos que la parte del sexo es algo con lo que se nace y tenemos diferencias entre mujeres y hombres, hombres o hembras o machos, y las funciones reproductivas, desde quien concibe, que es lo que les decía hace un momento, el hombre fecunda, y bueno, no se cambia esta parte de manera natural, digamos que nacemos bajo alguna de las dos condiciones. Pero la parte del género es la parte que sí se construye desde una cosmovisión social y desde un constructo social, cultural, donde se le asigna lo femenino y lo masculino, que son las diferencias sociales, y los roles, que es ya lo que deben de hacer las mujeres, que es un rol reproductivo únicamente, de crianza, de cuidado, y lo que debe de hacer el género masculino, es decir, lo masculino, los hombres, ¿qué es lo que tienen que hacer? Proveer, ser productivos. Y la parte productiva, ¿dónde se ejerce? No en el hogar, se ejerce en la parte pública. Esto es lo que sí puede cambiar. Estas partes de concepciones de género, por supuesto que pueden cambiar, desde la identidad, ¿no?, de género, que hoy tenemos todo el tema de la comunidad, que podemos ver lesbianas, gay, transexuales, pansexuales, hoy, por ejemplo, la gente no binaria, etcétera, que es cómo se identifican, y esa parte, esa construcción social es lo que va cambiando. Nuestra mirada es cómo vemos y observamos esas diferencias, más allá de que las acepten, las reconozcan o las quieran reconocer o no. Sin embargo, es desde la parte como estamos en el servicio público, somos garantes de derechos. Entonces nos corresponde el poder analizar desde esta perspectiva todo lo que en esta parte se genera, y todos los problemas, los roles, las asignaciones, los estereotipos que se crean a raíz de esta parte. Y también algo que me decían en las capacitaciones es que a veces cuesta un poquito de trabajo comprender esta parte de la igualdad, la equidad. Y aquí hay dos concepciones importantes que creo que ustedes las pueden ver, y que la parte de la equidad es un principio ético normativo que principalmente se basa en cubrir las necesidades de aquellos que tienen o de aquellas esas desventajas. Y es una parte ideática hacia la justicia social. Y la parte de la igualdad es un derecho humano, ¿no?, que está además protegido por diferentes instrumentos jurídicos, marcos normativos nacionales, internacionales, que va de la mano con la no discriminación y que busca sobre todo generar o crear las condiciones para erradicar la discriminación, por supuesto también la violencia contra las mujeres. Aquí podemos ver un ejemplo. Cuando hablamos de crear igualdad, ya no solo es la igualdad jurídica, la igualdad formal que se crea, por supuesto, en las leyes, ¿no?, pero que no necesariamente se ve reflejada en la realidad. Es decir, las leyes te dicen que debe de haber una paridad de género en los poderes, por decirlo. Pero la realidad vemos que no es del todo cierta, ¿no? O que sí les da la igualdad de lugares, pero en distritos donde sabemos que no son de tanta importancia, o que no hay tanto presupuesto, o que no les interesan tanto los partidos políticos. Entonces, es más subjetiva, y la igualdad sustantiva, ¿qué sería? Que, bueno, de los 10 municipios que tienen una mayor incidencia, interés o presupuesto, sobre esos buscamos la paridad. Entonces,
tiene que haber un reconocimiento de las diferencias, se requieren acciones de equidad, es decir, de darle a quienes no tienen o tienen alguna desventaja, situarlas en el mismo lugar y a partir de ahí buscar y lograr la igualdad sustantiva, la igualdad real. Y la igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que el acceso a las oportunidades y al ejercicio de los derechos no dependan del sexo de las personas. La igualdad de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Y creo que aquí podemos encontrar esa clave. Y bueno, cada vez es mayor el número de personas que tienen experiencias de vida efectivamente que no se ajustan a los esquemas tradicionales de género. Entonces generan una revolución ideática, cultural, porque lo que se tenía establecido por muchos años, miles de años, hoy en día ya no está vigente. No es porque es una moda, una tendencia, una desviación, es algo que las personas nacen o eligen y es garante de derechos. Es decir, son sujetas las personas de derechos. Y bueno, es importante seguir trabajando, que ya sea hombres o mujeres, no sean violentados por la identidad o por los códigos culturales. Es muy importante seguir fomentando esta igualdad y este acceso a los derechos humanos, que es una función que debemos de hacer en el servicio público. Entonces, ¿cuál es nuestro papel de las y los servidores públicos en la transformación de las desigualdades? Bueno, hay 3 pasos importantes y básicos, que es comprometernos al cambio, es decir, asumir las realidades, los derechos, la diversidad, incluso que existe, analizar las desigualdades. Y aquí es una parte fundamental. Es decir, bueno, yo soy hombre y pues no lo entiendo porque no soy mujer, entonces no sé cómo se vive y pues respeto y de aquí para acá. O al revés, soy mujer, yo sé y entiendo lo que se vive porque estoy de ese lado, pero cuando hablamos de temas de hombres, pues ya ahí tampoco entonces me meto porque además hay una desigualdad muy grande y entonces hay que hablar solo de mujeres para lograr alcanzar esa igualdad. Entonces hablemos de que previo a esa igualdad debemos que generar acciones que nos permitan generar una equidad, es decir, que partamos desde el mismo sitio y ponernos los lentes de género, es decir, asumiendo ese compromiso, analizando esas desigualdades, observar analítica y realmente desde dónde estamos partiendo. Y bueno, la igualdad entre mujeres y hombres es algo necesario, es una condición básica para el desarrollo. Y bueno, en específico, mi ODS es el número 5, que es igualdad de género. Y bueno, dentro de sus metas, pues está poner fin a todas las formas de discriminación, eliminar todas las formas de violencia, todas las prácticas nocivas, acerca, por ejemplo, el matrimonio infantil, precoz y forzado, la mutilación genital femenina, reconocer y valorar los cuidados en el trabajo doméstico no remunerados, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Y todo esto va a tomar sentido cuando ya desde cómo lo analizamos y por supuesto también desde las acciones que creamos para poder abonar a esta parte. Y bueno, teniendo una vez ese preámbulo, ese contexto, esa introducción, ahora sí nos vamos a lo que establece la ley, de entonces generar presupuestos con perspectiva de género desde escenarios locales y municipales. Primero tenemos que recordar y que la semana pasada tuvimos ya otra vez capacitaciones e introducción al marco lógico, que es de donde se origina toda la parte de nuestra matriz de indicadores y por ende nuestro presupuesto. Entonces, desde aquí es la invitación. Desde el análisis y la definición del problema. Ustedes tienen ya un sector de la población definido, aun cuando sea amplio, ¿no? O aun cuando se pueda considerar que toda la ciudadanía es el sector que ustedes atienden. Ok, partiendo de ahí ahora, ¿cuál es la problemática? ¿No? Desde una parte social, económica, de seguridad ciudadana,
cuál es el origen del problema. Y ya ese día de las diferentes mesas ustedes pudieron ir definiendo cuál es su problema. Ahora, la perspectiva de género, ¿a qué nos invita? A hacer ese análisis, a ver cómo están ustedes visualizando el problema. Es decir, ok, hay una deserción importante escolar, pero ¿por qué se da? ¿Quién está desertando más? ¿Mujeres, hombres, adolescentes? ¿Desde qué punto, en qué nivel educativo es donde se está llevando la mayor deserción y por qué? Ah, ok, entonces el problema es que hay una deserción escolar importante porque hay embarazo adolescente. Ok, entonces, ¿cuál es el problema del embarazo adolescente? Estamos detectando un problema que nos lleva a una consecuencia, a un efecto. Y bueno, ok, ¿cómo puedo hacer para que podamos acceder o que puedan culminar sus estudios de una manera igualitaria? Ah, tendré que proponer acciones de equidad. Ok, y acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir? Que en un lapso de tiempo, una vez que se alcanza lo que queremos, esas acciones desaparecen. La propia instancia de las mujeres es una acción afirmativa a la cual el gobierno de México se comprometió a través de su adhesión a diferentes tratados internacionales, en donde dicen, ok, tenemos que crear una instancia que guíe la política de género, que pueda ser garante de derechos, que pueda asegurar el acceso a la justicia. Y una vez que las instituciones observen con esa perspectiva la impartición de la justicia, entonces estas instancias tendremos que desaparecer. Y bueno, sé que es un tema muchísimo más profundo, pero hacia eso vamos cuando analizamos su problema. ¿Desde dónde ustedes lo están analizando? ¿Qué pasa? En catastro, ok, observo, para empezar, tengo que tener ya a estas alturas, a 2 años, ya tengo líneas base o ya tengo información de referencia. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema acerca del pago predial? ¿Quién paga más y quién paga menos? Hay una estadística, hay una medición, ¿pagan más mujeres o pagan más hombres? ¿Por qué pagan más hombres? Ah, porque quizá no hay suficientes mujeres que sean dueñas o que tengan un patrimonio. ¿Pero por qué? Quizá el origen está desde antes, ¿por qué? Porque quizá adquirimos predios irregulares. ¿Y por qué adquiero predios irregulares? Porque quizá no tengo la suficiente solvencia para poderlo comprar uno, porque me lo dan en abonos, etcétera. Ah, entonces ahí vamos viendo un problema diferenciado entre mujeres y hombres. Ahora es importante mencionar, cuando hablamos de marcos lógicos con perspectiva de género que nos desencadenan una matriz de indicadores, no es generar acciones exclusivamente para mujeres o etiquetar recursos exclusivamente para mujeres y entonces ya estamos hablando de perspectiva de género. No, tiene que ver con, a ver, esas desigualdades, ¿con qué acciones las puedo compensar? Ok, entonces, si, volviendo al ejemplo de catastro, ok, entonces, ¿están pagando más predial mujeres que hombres? Ah, es entonces porque quizá las mujeres están teniendo más gastos o pasa mucho que no hay no se comparte la crianza y mucho menos los gastos de las hijas o los hijos, entonces no hay dinero para poder pagar esa obligación que tenemos como ciudadanas, y entonces ahí hay un problema. ¿Qué puedo hacer entonces mediante alguna acción para poder compensar esa parte? O bien, hablando, no sé, de un tema de suicidio. Ok, estamos viendo que existe una mayor incidencia de suicidios entre los 20 y 30 años en hombres. Ok, entonces hablando desde una perspectiva de género, quizá existen mayores servicios para las mujeres en el tema psicológico, además de que socialmente es más aceptado que las mujeres tomemos terapia. Entonces, hay que enfocar acciones para que los hombres accedan igualitariamente también a esos servicios y que podamos combatir ese problema que se está reflejando mayoritariamente en un género, en un sector, que son los hombres. Entonces, creamos acciones que nos permitan tener una oferta igual, equitativa, de más de una estrategia y comunicación que nos permita decirles, hey, aquí hay servicios específicos, porque las necesidades son distintas y las construcciones sociales también son distintas. Ahí nos enfrentamos a estereotipos principalmente
de género y a creencias limitantes y culturales muy específicas, muy arraigadas de que solo las mujeres, porque somos las sentimentales, somos las chillonas, las locas o algún otro adjetivo que ustedes quieran manejar. Entonces, ¿cómo voy a ir como hombre a tomar terapia? Ok, entonces ahí hay un problema y vamos a detectarlo y vamos a crear las condiciones para decir, ok, ¿desde qué punto podemos abordar a los hombres para que puedan tomar terapia, ¿no? Y evitar entonces que puedan llevar a una ideación suicida o que en efecto se cometa el suicidio? O una de las causas porque se comete suicidio es porque existen grandes deudas económicas que consideran que son impagables y entonces la desesperación nos lleva a o no hay empleo, no hay ofertas suficientes para hombres respecto del empleo. Ok, entonces tendríamos que analizar desde esta perspectiva cómo afecta a cada quien este fenómeno y qué podemos generar que y por igual podamos acceder a esas oportunidades, a esos beneficios, acciones que nos permitan solucionar una problemática desde este enfoque. Entonces, ahora que ustedes están revisando y definiendo sus problemas, es que analicen desde esta perspectiva. Y puede ser una perspectiva global que vayan desagregando en sus componentes y en sus actividades. Que quizá si tenemos 5 aristas del problema, es decir, no sé, volviendo a un tema de la propiedad de la tierra. Ok, es por falta de información. Entonces generamos un componente de capacitación, generamos un componente de regularización y generamos algún componente de algún beneficio adicional para aquellas personas que por esas problemáticas específicas no alcanzan ese escenario igualitario en donde pueda tener acceso a la tierra. Entonces lo vamos desagregando por componente e iremos incorporando actividades que nos lleven hacia el logro de ese objetivo y a ir cerrando esas brechas de las que les hablaba. Ahora también aquí es muy importante poder voltear a ver el Plan Municipal de Desarrollo que muchas veces se deja olvidado y que nos sirve como guía, pero el Plan Municipal de Desarrollo establece desde las líneas de acción, las metas, las estrategias muy específicas y que además tiene estas políticas transversales, ¿no? Que aquí vamos a ver, que son la de equidad de género, combate a la corrupción y el desarrollo sostenible. Y además de la perspectiva de derechos que tiene nuestro Plan Municipal de Desarrollo que nos debe de guiar. No debemos de descubrir el hilo negro, ya ahí existen acciones muy puntuales, muy específicas que estamos obligadas y obligados a realizar. Aquí podemos ver que son 5 ejes, cada quien está ubicado en alguno, es decir, por ejemplo, nosotros como en la instancia estamos en el eje 1 de bienestar social. Y aquí les quiero compartir el, el plan municipal. Denme un segundito para eh, poderles compartir cuáles son las metas en específico que tiene. Entonces, denme un segundito y voy a volverles a compartir mi pantalla para que podamos visualizar de manera conjunta el plan. Un segundito. Ok. Y les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Me parece que ahí ya se va a empezar a compartir. Muy bien, ya está. Aquí en el eje número 1, que es el de bienestar social, miren, como estrategia 1 tenemos dignificar la infraestructura social. ¿Cuáles son las acciones? Fíjense, acondicionar las casas de salud, rehabilitar y acondicionar el auditorio municipal, rehabilitar los espacios públicos destinados al deporte, a la cultura, acondicionar un consultorio de nutrición y buena alimentación, implementar programas de mejoramiento y recuperación de espacios públicos,
programas para el mantenimiento de las instalaciones. Hablamos ya aquí de construir un hospital regional, de dignificar las instalaciones, eh, bueno, de educativas en específico, construir un teatro municipal, crear el primer museo municipal de Tizayuca, rehabilitar el centro de poder joven, en fin. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el Plan Municipal de Desarrollo, bajo estas políticas transversales de equidad, combate a la corrupción y desarrollo sostenible, ya tenemos acciones. Entonces, que le den un vistazo, que revisen cuáles son esas acciones que ya existen y que ustedes pueden incorporar a sus matrices de indicadores, que la mayoría ha dejado olvidadas y que entonces a la hora de hacer el informe, pues se vuelve un poco complejo poderlo estandarizar o categorizar, porque cada quien lo ve desde una perspectiva distinta. Entonces, les invito a que lo puedan revisar y de ahí seleccionar o retomar las acciones que se especifican, además de que existen proyectos emblemáticos. Aquí hablamos de 3. Por ejemplo, rehabilitar el auditorio multiusos del ayuntamiento, construcción de un espacio multideportivo, modernización del parque industrial, el programa de la ciclovía 2030, programa de pavimentación de obra pública, gestión para el saneamiento del río Papalote. Entonces ya tenemos especificado qué es lo que tenemos que hacer. Hay que retomarlo y entonces analizar desde esta perspectiva de la que le estoy hablando, eh, cómo podemos contribuir hacia estas desigualdades vayan reduciendo. Porque les decía, no solo es tarea de la instancia, porque si no entonces yo me volvería salud, me volvería SEDECO, me volvería registro civil, entonces me volvería seguridad ciudadana en ese perfil. No, aquí se trata de que cada instancia incorpore esta perspectiva desde sus acciones, además de las que les decía, las demás que estarán incorporando. Y hay que generar acciones a nivel componente y a nivel actividad, para entonces crear su matriz de indicadores desde los niveles fin, propósito y componente y actividades, que es en esta parte en donde les estaremos apoyando de la mano. Y entonces ahora sí viene su asignación presupuestaria, donde ya por capítulo lo vamos revisando. Y bueno, antes de concluir esta parte, me gustaría mostrarles también una sugerencia también de actividades, de acciones, con una mirada de perspectiva de género que ya existen a nivel federal y que se han estado retomando y actualizando año con año. Entonces aquí vemos desde el área que genera estas acciones y las acciones en particular. Y aquí las tengo. Por ejemplo, en la parte de SEDECO. ¿Qué puede hacer SEDECO en esta parte de la perspectiva de género? Proyectos específicos para las mujeres productoras. Si notamos que en la parte de desarrollo agropecuario existen mayores productores que productoras o existe una diferenciación en lo que cobran, entonces necesitamos capacitación en ese rubro. Y quizá también en ese rubro debamos de incorporar capacitaciones con perspectiva de género para la distribución de las tareas, para los roles que se desarrollan, para el tema de los cuidados y la distribución del trabajo doméstico. Por ejemplo, apoyos en proyectos que permitan una participación mayor de las mujeres en el desarrollo económico. Quizá en la parte de SEDECO ahora sí otorgar apoyos a proyectos que promuevan la participación de mujeres y hombres en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, promover el acceso a madres jóvenes y mujeres o adolescentes embarazadas para continuar sus estudios. Aquí maneja varios tipos de becas que entonces verá la parte de educación, ¿no? Por ejemplo, también aquí en la parte de salud, mejorar la atención médica o crear, por ejemplo, una unidad de atención primaria en temas de salud para mujeres. También, por ejemplo, otorgar, si detectamos que una problemática tan grande es que está creciendo el nivel de adicciones en las mujeres, bueno, ¿qué acción podemos crear desde la parte de salud
ante esta problemática para poder disminuir este número, esta incidencia de las enfermedades respiratorias en las mujeres. También, por ejemplo, acciones de prevención y atención de obesidad en las mujeres, porque es importante en esta diferenciación. Las infecciones de transmisión sexual, ¿a quiénes les afectan más? ¿A mujeres o a hombres? ¿O en qué nivel? En la información, en la atención y qué acciones generamos para poder cerrar esas brechas y generar acciones en específico. También, por ejemplo, aquí hablamos subsidios para refugios y centros de atención externa a mujeres víctimas de violencia. Es entonces es una acción que de manera conjunta hará la instancia municipal de la mujer con otros órganos de gobierno. Contribuir, por ejemplo, a programas de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras. En fin, aquí tenemos un sinnúmero de acciones que ya se realizan y que van de la mano con el proyecto Pro Igualdad, que es una política a nivel federal que involucra a varias dependencias para poder generar estas acciones y disminuir y lograr, por supuesto, que estamos hablando de disminuir las desigualdades y lograr una igualdad sustantiva. ¿Qué quiero decir? Que desde cualquier área podemos ir contribuyendo y pensando con esta mirada y esta perspectiva de género en acciones que puedan reducir estas desigualdades. Y en cualquier sector se puede, ya vimos desde vivienda, qué tanto le afecta. Es verdad que las mujeres pueden acceder a una vivienda igualitaria, a lo mejor habrá que crear programas específicos para acceder a la vivienda por parte de las mujeres que tienen un mayor patrimonio, es decir, el acceso al patrimonio es muy complejo. También, por ejemplo, la parte de reglamentos, ok, que tanto los espacios, por ejemplo, de diversión o de espectáculos, tienen esquemas de seguridad para las mujeres y para los hombres, qué programas existen para poder disminuir esta incidencia. La parte delictiva, qué tanto afecta más a hombres y mujeres en las rutas de tránsito. Entonces, ¿qué acciones podemos generar para brindar una mayor seguridad en esas vías de tránsito, crear los botones de pánico? ¿Qué pasa en la parte, por ejemplo, no sé, del agua? ¿Qué tanto acceso no se tienen? ¿Qué limitantes existen? Quizá la captación del agua pueda ser más complicada para un género que el otro. ¿Cómo podemos implementar acciones de empoderamiento, sí, para en las empresas, por ejemplo, poder generar acciones que nos permitan certificar para generar buenas prácticas y que tengan cada empresa una estancia para cuidados y que facilite el cuidado igualitario a mujeres y a hombres? Es esta mirada que nos invita a revisar desde dónde estamos analizando las problemáticas y qué estamos creando. Y bueno, me queda más que dejarles mis datos de contacto para que puedan acercarse y en las mesas de trabajo ya llevemos una idea más clara. No se trata, insisto, de crear acciones específicas para mujeres o etiquetar recursos únicamente para mujeres. Se trata de crear acciones que beneficien a ambos géneros. Quedo a sus órdenes y nos vemos en la